Bienvenidos amigos al primer espacio libertario y no políticamente correcto de Venezuela. Hoy les traigo a Eduardo Castillo, sociólogo, máster en asesoría de imagen y consultoría política, analista e investigador en materia política y social, socio fundador y director de marketing político de Stratos Consul Fair, colaborador de Guayoyo en Letras y en Panam Post, divulgador de ideas de la libertad, conferencista y libertario. Un gusto tenerte aquí, Eduardo Castillo. Un gusto para mí, Yomar. ¿Cómo estás? Bien, ya como podrán ver en el título, vamos a tocar el tema del marketing político libertario. Pero antes de Mm. esto quería preguntarte, Eduardo, em, ¿cómo te volviste libertario? Es una de las preguntas más difíciles que le puedes hacer a alguien que tiene como carrera original sociología. Eh, yo vengo de una, o sea, yo originalmente, como la mayoría de la gente, no era libertario. O sea, sí me posicionaba en unas ideas mucho más pro mercado, pro libertad, pero no le daba una coherencia lógica que tiene el libertarismo. Es decir, o sea, no le daba un contenido lo suficientemente amplio, exhaustivo y coherente que es necesario para afirmarse como libertario. De hecho, yo hice todo el tránsito desde ciertas posturas más conservadoras en temas políticos, el liberalismo clásico, y hoy, a pesar de que no soy o no me considero completamente libertario, en gran parte sí defiendo ese ideario. O sea, yo todavía no he completado, por decirlo de alguna manera, mi transición, si lo queremos ver de esa forma, hacia unas posturas totalmente libertarias, pero sí que simpatizo, sí que defiendo y podrían ver en cualquier parte de mis declaraciones, suelo defender el argumentario y las ideas del libertarismo. De hecho, me parece que es lo más coherente y sería lo más lógico y sano para la sociedad a manera de cómo organizarnos política, social y económicamente. Yo ese tránsito lo inicié, como te venía diciendo, en mis estudios de universidad, de la Universidad Central de Venezuela. Yo soy egresado de la Universidad Central, y es una escuela que, como puedes entender, es bastante hostil al pensamiento no tradicional de la escuela, el marxismo o la socialdemocracia, que más allá de lo que pasa en Venezuela, la escuela de sociología, así como otras como trabajo social, eh, beben muchísimo de las influencias del marxismo y los escritores postmarxistas, que a pesar de todo simplemente tratan de defender o rejuvenecer un marxismo vetusto que ha sido refutado tantas veces, pero que la academia todavía no se ha enterado o no se quiere enterar de que es una ideología y es una interpretación de la realidad social bastante atrasada y bastante incompleta. Pero entonces fui aprovechando la todavía existencia de profesores bastante amplios de mente que nos facilitaban o nos proponían leer materiales complementarios, y poco a poco fui descubriendo autores, por ejemplo, como Popper, que fue el primer autor que leí sobre la sociedad abierta. Fui viendo otras interpretaciones, eh, y en temas, por ejemplo, de hacia el liberalismo y después el libertarismo, ha sido autodidacta. Fui leyendo tratados de teoría política sobre autores liberales, que eso sí se ven dentro de la escuela, pero como parte de un pasado ya superado, no como autores que puedan tener una vigencia hoy en día. Pero también me involucré mucho con los escritos de Aníbal Romero allá en Venezuela. De hecho, le conocí, tuve el gusto de conocerlo y conversar con él, que es un tipo que me parece brillante y siempre estuvo muy dispuesto y muy colaborativo al hacerme llegar información o artículos y demás para yo evolucionar. Conocí otros profesionales, otras personas que se identificaban como liberales, y especialmente personas jóvenes que también tenían las mismas inquietudes, con las cuales compartían no solo esas inquietudes, sino también los intereses de leer otras figuras intelectuales, otros autores. Sé de muchos que, por ejemplo, vienen desde la filosofía de Ayn Rand. Yo no vengo de esa teoría, yo más bien vengo de la economía austríaca directamente, de pensamiento liberal, que surge principalmente, o yo trato de identificarlo con los escritos de, por ejemplo, Max Weber, Karl Popper, Guy Sorman, Bernard, que se llama Henry Bernard Levy, si no me equivoco. Sí, que es un autor francés también. Son autores liberales clásicos, unos más que otros, pero que ya señalaban un camino distinto, como Alfred Schutz, por ejemplo, otro sociólogo muy poco leído en mi escuela,
pero con mucha riqueza intelectual que permite ampliar esa esfera tan cerrada como la que generalmente se imparte en sociología. Entonces, entre esos autores que fui descubriendo de forma autodidacta y profesores que me permitían a mí despertar la curiosidad intelectual hacia otras vertientes, yo creo que fue el paso decisivo hacia yo ir avanzando a un pensamiento diferente, un pensamiento liberal y posteriormente más libertario. Ok, Eduardo, y ya para ir ambientando la cosa, ¿podrías explicar qué es el marketing político? Una definición clásica que podemos tener de marketing político es que son todas las herramientas de distintos campos de las ciencias sociales. Estamos hablando de temas de psicología, de sociología, de ciencia política, incluso de historia y economía, que nos permiten utilizar y aprovecharlas para la transmisión de ideas con interés político, es decir, del ejercicio, la preservación o el alcance del poder dentro de una comunidad. Básicamente lo que consiste el marketing político es de poner herramientas al servicio de los interesados para comunicar mejor sus ideas, para persuadir de mejor forma, para incluso seducir a los votantes y electores de que las alternativas que defiende esa persona o ese partido político o ese movimiento social son las más indicadas para guiar los designios de la sociedad. Obviamente es una definición bastante escueta, pero que yo creo que encierra lo suficiente como para hablar de lo que es el marketing político. El marketing político en esencia son herramientas, son métodos y herramientas más allá de una ideología que simplemente se encargan de favorecer o de mejorar la comunicación y la transmisión de ideas o el intercambio de ideas con la intención de persuadir y convencer a no adversarios, porque eso ya es un ámbito bastante complicado, sino al electorado o al ciudadano. En eso consiste básicamente el marketing político. Evidentemente es una ciencia que cada vez se amplía más, pero que su definición no ha variado mucho conforme pasa el tiempo. Bien, Eduardo. Y otra cosa que quería saber y es que actualmente en todas partes vemos el resurgir de políticos estatistas o también vemos nuevos métodos de campaña, por ejemplo, el de Donald Trump o Marine Le Pen. También vimos y seguimos viviendo el de Hugo Chávez, el de Evo Morales, entre otras. Inclusive la constante campaña que nos lleva a los líderes socialistas. Y quería saber tu opinión sobre cómo han usado el marketing político los grupos socialistas y estatistas, no necesariamente ligados también al marxismo. Pues efectivamente sí hay o sea, no hablaría de un resurgimiento. Lo que sí hay es la renovación de las élites políticas, porque a fin de cuentas, si tú te fijas en los datos concretos, la importancia o la participación del Estado dentro de las economías y dentro de la sociedad prácticamente no se ha reducido de forma importante en la segunda mitad del siglo XX, salvo en este periodo de los 80 y 90 en algunos países. Entonces, hablar también de un resurgimiento es complicado porque la verdad es que nunca se han ido. Lo que estamos viendo, más bien, es el surgimiento de alternativas políticas desde una derecha conservadora, quizás xenófoba y muy nacionalista, que aprovechan estas herramientas de marketing político para contrarrestar esa efectividad que tenían los candidatos de la izquierda populista, de la izquierda más tradicional, para alcanzar el poder y mantenerse en el poder. Hay políticos sumamente eficaces en el tema de marketing político, hay políticos incluso que habiendo sido muy malos comunicadores en sus inicios, transformaron completamente su capacidad de lo que es la telegenia, que es cómo nos presentamos ante los medios, cómo nos manejamos en la esfera pública a través de los medios de comunicación. Pero en cierto punto, lo que hay que resaltar es que son personas o son políticos que entendieron la importancia de saber conectar y comunicar con las personas. Más allá de tener una oferta populista, más allá de tener una oferta proclive al estado de bienestar y a la dependencia y a las redes clientelares, lo que hay que resaltar es que no solo bastando con eso, ellos también vieron la oportunidad de mejorar su comunicación para perpetuarse en el poder. Porque a ti te pueden elegir, pero si tú al ser electo no cumples las expectativas, el elector va a ir por otro candidato que le genere las
mismas o mejores expectativas, con mayores oportunidades de obtener los beneficios que prometió. Entonces lo que sucede es que tú necesitas manejar estas expectativas y para manejarlas de forma adecuada no basta solo con una política pública, no basta solo con generar redes clientelares, sino que también necesitas ganar en las percepciones, necesitas generar un marco de opinión pública que favorezca tu permanencia, porque inicialmente necesitas aprovechar el marco que te permita alcanzar el poder, pero ya posteriormente necesitas aprovechar aquel marco o construir aquella narrativa que te permita a ti ejercer y manejar durante más tiempo el poder. En eso han sido muy eficaces. Por ejemplo, el caso de Chávez. El caso de Chávez como redentor del pueblo, como persona que iba a acabar con las élites corruptas, es un caso muy similar a lo que pasa en otros países. Es el mismo discurso, incluso en ese aspecto, de lo que proyectaba Donald Trump. Donald Trump también prometió acabar con el clientelismo tradicional norteamericano, de darle un merecido a las élites políticas que se habían olvidado del elector promedio de clase baja y blanco, y él consiguió movilizar a esa gente porque aprovechó además un contexto social bien identificado. Incluso muchos analistas, entre ellos yo, nos equivocamos al subestimar sus chances de ser electo, eh, y aprovechar este contexto para posicionar tus ideas, para transmitir lo que tú quieres lograr. Y esto se logra con preparación del candidato, con preparación del discurso, con un análisis demoscópico bastante integral que te permita ver dónde están los votos, pero además cómo llegarle a esas personas, con movilización, con acceso a fondos suficientes para financiar una campaña, porque aunque no gana siempre el que más dinero dispone, sí que es importante contar con dinero suficiente, al menos para ejecutar la campaña. Necesitas además, bueno, estábamos hablando del tema de movilización, pero también necesitas conseguir los espacios de comunicación suficientes, porque hoy en día las redes sociales, pero aún todavía la televisión sigue siendo la reina de la comunicación política. Necesitas abarcar esos espacios, pero abarcarlos de una forma productiva, estableciendo redes de transmisión de las ideas, círculos de movilización, apariciones en programas de televisión que sean lo suficientemente importantes para que la gente te vea y te perciba, pero también trabajando la imagen del candidato de acuerdo a lo que esté demandando la población. ¿Qué sucede? Donald Trump, así como Chávez, aprovecharon la imagen de hombre fuerte que venía a poner orden, especialmente porque Trump pintó a un mundo mucho más conflictivo, destruido y amenazante de lo que realmente está. Entonces, claro, siembra cierto pánico, siembra cierto miedo y te aprovechas de eso como único candidato con la suficiente fuerza como para poner orden. Eso es una postura sumamente tradicional. Ahora, tienes también a los candidatos de la izquierda que tradicionalmente siempre han aprovechado que, como diría Schumpeter, la democracia no es más que un mercado político en que los oferentes y los demandantes se ponen de acuerdo para ver quién es el que va a gobernar. Y de esa manera, la democracia termina convirtiéndose en un juego socialdemócrata en el que cada uno de los candidatos se dedica a ofrecer más que el otro. Por eso es tan difícil encontrar candidatos o encontrar espacios donde candidatos que promuevan más bien un recorte del Estado, un repliegue del Estado o incluso la eliminación del Estado, consigan ese espacio necesario para poder participar incluso dentro del juego político. La mayoría de los medios de comunicación, la mayoría de los partidos, la mayoría de la población incluso, no se imaginan cómo sería un mundo fuera del marco en el que se mueven. Por lo tanto, es tan difícil conectar las ideas libertarias como, a ver, como conseguir que un candidato desconocido por todos pueda alcanzar la presidencia de la noche a la mañana. Es un trabajo que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y una planificación muy, muy acertada a manera de que puedas aprovechar un contexto favorable o fomentar la creación de un contexto que te permita a ti crecer políticamente. Uno de los problemas que siempre yo siento que hemos atravesado dentro del libertarismo es que tenemos cierto, vamos a llamarlo, rechazo a hacernos partícipes dentro de la esfera política de forma organizada, porque a un libertario generalmente le gusta transmitir sus ideas, no tiene ningún temor en comunicarlas, pero a la hora de participar en política se hace muy complicado obtener triunfos sin una correcta organización y sin una correcta comunicación. Por ello, yo considero que los políticos de la derecha más conservadora, pero también de todas las izquierdas, cuentan con una ventaja de punto de partida. Bueno, con varias en realidad, porque tienen un contexto favorable,
tienen generalmente más recursos, tienen generalmente más organización, pero también tienen candidatos quizá más dispuestos a hacerse partícipes. Y esto hay que entenderlo desde el punto de vista de que dentro del libertarismo es realmente difícil argumentar una posición coherente de participación en lo público, de ser candidato a algún puesto estatal con la visión de que el Estado debe replegarse al máximo posible e incluso desaparecer. Entonces, al no tener la capacidad de cohesionar una narrativa que se nos haga coherente, solemos entrar en la típica lógica del conflicto interno. Y por eso se dice también que los liberales generalmente somos los trotskistas de las otras tendencias, porque solemos pelear tanto entre nosotros que nos cuesta muchísimo organizarnos y mostrarle a la sociedad que hay una alternativa viable, preferible y mucho más efectiva para convivir como gente civilizada que el Estado interventor coactivo y que decide qué es lo que se va a hacer y qué no. Yo creo que esas son tanto las principales ventajas que tienen las organizaciones tradicionales como las principales desventajas que cuenta el libertarismo a la hora de participar en la esfera pública. Excelente, realmente me pareció bastante bueno, pero hay algo que quiero que aclares y también al público es que dijiste que aún cuando las redes sociales han tenido un impacto tan grande, aún la Ujú. televisión es el principal medio el principal medio que se usa. Quería saber qué impacto ves tú que han tenido las redes sociales con el marketing político, porque inclusive sabemos que los medios de comunicación han visto cómo sus espacios o su competencia con las redes sociales la han ido perdiendo, porque cada vez la información y las campañas se enfocan más en, no sé tú, en las redes sociales que en una cuña o en un programa de televisión. Lo que pasa es que el potencial real hasta ahora de las redes sociales no es generar opinión, porque la gente no suele tomar una decisión política en base a lo que ven en las redes sociales. No se ha vuelto todavía un mecanismo confiable. El principal uso que pueden tener las redes sociales es para generar información sobre los electores, de que le gusta, que no le gusta, de qué habla, de que no le gusta hablar, qué le gustaría realmente ver en una persona y los patrones de consumo, vamos a hablarlo así, de la información que está disponible en Internet. Ahora bien, hasta ahora no ha habido ninguna información concluyente de que la televisión esté perdiendo espacios como generador de opinión. E incluso se dice, o en varias oportunidades se habla, de que la radio es un medio aún más político. Sin embargo, la fuerza que tiene la imagen, la fuerza de lo que la imagen comunica, va más allá de la capacidad que pueda tener la radio, que todavía sigue siendo un medio muy importante en temas políticos para convencer. La radio es un medio más racional, por llamarlo de una manera, que la televisión. En la televisión las imágenes suelen triunfar por encima de los argumentos. Por eso la telegenia se ha vuelto tan importante. Ahora bien, las redes sociales están ganando espacios. Estamos encontrando que los políticos de hoy en día pueden comunicarse con sus electores o transmitir información y acciones que están llevando a cabo de forma barata e inmediata a través de las redes sociales. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? La gente que te sigue en redes sociales difícilmente va a tomar la decisión de votar por ti por eso. Lo que quieren es estar informados de lo que tú estás haciendo y no tomar la decisión en base a lo que tú estás comunicando en redes sociales. Ahí hay que saber diferenciar y aquí en España se dice hilar muy fino, porque hay diferencias notables entre informarte de algunas cosas por redes o estar al día en redes, quejarte, manifestarte de alguna forma y decidir por quién vas a votar, a quién vas a apoyar, ¿sabes? Es un tema bastante diferente. Ahora bien, si hablamos de temas educativos, las redes sí que tienen muchísimo potencial, porque son mecanismos baratos, sumamente baratos e inmediatos para transmitir contenidos. Uno de los problemas con los que el libertarismo se suele enfrentar es que solemos hacer análisis muy sesudos, muy profundos sobre temas que a la gente realmente no siente que le afecten. Entonces, al tú tener un discurso muy argumentativo, muy racional, muy desarrollado, pero también muy amplio, muy exigente
y que demanda una cierta capacidad intelectual de las personas, que ojo, no quiero decir que las personas sean incapaces de analizar un discurso, sino que simplemente son perezosas para hacerlo, hay una diferencia importante. Mi tiempo es valioso y por lo tanto no me apetece invertirlo en analizar un discurso de 10 minutos, de 15 minutos o de 20 minutos sobre los intelectuales libertarismo y porque ellos son lo mejor del mundo y porque ellos tienen razón. A mí lo que me interesa, por ejemplo, y ahí yo creo que el libertarismo ha mejorado, pero tiene mucho camino por andar, es en cómo el libertarismo o cómo el liberalismo clásico, para aquellos oyentes también que son liberales clásicos, puede mejorar las condiciones de vida o puede mejorar mis condiciones de vida. ¿Me explico? Hay una diferencia entre esto es lo bueno, esto es lo justo, esto es lo que nos convendría a esto es lo que te conviene a ti. Es hablarle a la persona, es hablarle al ciudadano, es hablarle al venezolano de a pie, que no quiere decir hablar en términos populistas, sino hablarle al venezolano a pie de sus problemas y de cómo se pueden resolver. De una forma clara, concisa y que no necesite una explicación de 20 minutos donde se hagan presencia todo el bagaje intelectual, todos los procesos intelectuales del libertarismo y del liberalismo clásico, de autores clásicos, sino que estemos hablando de cosas concretas que te afectan el día a día. Y yo creo que en esto sí se ha mejorado, pero todavía queda mucho camino por andar, porque lo que sucede es que lamentablemente hasta ahora las personas del libertarismo político y económico suelen ser asociadas con personas o muy extravagantes o muy intensas, muy racionales, muy centradas en el tema racional, que tienen poco que ver con la realidad que viven las personas en lo cotidiano. A una persona, por ponerte un ejemplo de lo que pasa en Venezuela, no le interesa saber que el mecanismo de precios es fundamental para el desarrollo de una economía compleja, libre y eficiente. Lo que le interesa saber es cómo puede resolver el problema de la escasez. ¿Cómo se va a resolver la escasez en Venezuela? No hay que hablar desde el punto de vista, no, porque Mises o Hayek hablan, no. Hay que hablar de cómo, de forma sencilla, una empresa o un montón de empresas privadas que surgirían en un entorno más libre pueden proveer suficientes servicios básicos, suficientes jabones, café, pañales, desodorantes, como para proveer de forma barata y accesible a muchos, o quizás a todos, la satisfacción de sus necesidades básicas e incluso las superiores. De eso es lo que hay que hablar, porque nosotros nos centramos en discutir con autores, y eso está bien, y eso es importante, pero esa discusión no es la que gana la mente de las personas cotidianas, porque no todo el mundo tiene por qué leer a Hayek, no todo el mundo tiene por qué leer a Mises, no todo el mundo tiene por qué leer a Rothbard. No son autores imprescindibles para vivir en el mundo humano, son autores imprescindibles para nosotros porque asignamos e imputamos una valoración subjetiva a ello, pero eso no necesariamente implica que todo el mundo deba hacerlo. Y ahí cometemos o solemos cometer el error de creer que nosotros podemos dirigirnos al resto de las personas que no están iniciadas en el tema del libertarismo de forma como si nos habláramos entre nosotros. Y ahí hay un error muy grave que ha tenido consecuencias gravísimas porque nos ha hecho parecer alejados de la sociedad, nos ha hecho parecer alejados de las personas y de sus problemas cotidianos. La gente prefiere básicamente confiar en un político que le promete villas y castillas que en alguien que le trata de vender la idea de que como él tiene la capacidad o ella tiene la capacidad de hacer las cosas por su cuenta, puede hacerlas. O sea, no estamos conectando bien, no estamos construyendo una narrativa clara, no estamos construyendo una narrativa coherente con lo que la gente percibe y no sabemos movernos muy bien en el marco que predomina en nuestras sociedades. Venezuela ahorita ofrece unas oportunidades clarísimas, porque hay cierta molestia con la escasez. Pero fíjate tú la respuesta que se está dando. Los saqueos, las amenazas, las muertes. O sea, el sistema de crisis que vive Venezuela es un caldo de cultivo perfecto para alternativas que vayan contra el régimen establecido desde hace mucho tiempo, porque ya lo sabes, pero hay que recordarlo, esto no es un problema solo de Chávez, es un problema anterior, que encontró con Chávez la máxima capacidad y la máxima potencia en su nivel de destructividad, pero es un problema que ya había, no es la primera vez que tenemos controles de precios, no es la primera vez que la inflación es alta, no es la primera vez que se imponen barreras a la importación y la exportación, no es la primera vez que la propiedad privada en Venezuela está amenazada y ha sufrido embates, pero no hemos sabido aprovechar, quizás antes éramos menos y ahorita tenemos más capacidad,
pero nunca supimos aprovechar ese entorno para construir un relato lo suficientemente potente para que la gente diga, oye, o sea, es verdad, esto está pasando y ha pasado durante mucho tiempo. Y yo quiero algo distinto, yo quiero ser dueño de mi empresa, yo quiero salir adelante por mis propios medios, yo quiero básicamente que mi moneda no valga menos cada día, yo quiero estabilidad, yo quiero algo normal y no lo hemos sabido vender. Quizá porque carecemos de esa formación política, quizá porque carecemos de la praxis cotidiana de lo que es hacer política, pero también quizás porque nos sentimos también bastante cómodos, no nos gusta mucho salir de la zona de confort intelectual. Y eso es algo que tendremos que cambiar si queremos de verdad tener oportunidades en el debate político y en el futuro político, económico y social de cualquier sociedad. Hasta que eso no cambie, que yo sí siento que ha empezado a cambiar, pero hasta que eso no cambie de forma definitiva, no vamos a estar en la posibilidad de plantar la batalla intelectual en ningún espacio, porque tú puedes ganar fácilmente una argumentación con una persona socialista, con un conservador, xenófobo y bastante hostil con la libertad, pero si la gente no percibe que eres victorioso y que ganaste y que tienes razón, no estás logrando nada, no lo estás logrando, porque a fin de cuentas percepción es realidad en política y en muchas otras áreas de la vida. Y si la gente no percibe que el libertarismo o incluso el libertarismo clásico es la solución, no vas a llegar a ningún lado y vas a seguir viendo cómo se reproducen los ciclos de pobreza, cómo se reproducen los ciclos económicos y políticos, y simplemente vamos a presenciar recambios de élites como ha sucedido aquí durante muchísimo tiempo y como sigue sucediendo. Bueno, con esa explicación me quitaste como 20 preguntas encima, pero me parece excelente y que espero que varios libertarios y liberales vean esta parte muy importante. Pero actualmente en Venezuela hay muchos libertarios y eso me impresiona. Como consecuencia de lo que tú lo has dicho, o sea, socialismo de antaño y moderno, desde entonces. El siglo XX y el siglo XXI hemos tenido socialismo y socialdemocracia que no es tan diferente. Pero entonces, a todos esos libertarios y a todos esos movimientos libertarios, como tú ya sabes bien que soy parte del movimiento libertario, ¿qué consejo le darías a los libertarios que se están organizando, no solamente para entrar en temas partidistas, sino también simplemente en el debate público, como el movimiento libertario que no tiene objetivos partidistas, sino tiene más objetivos de llevar la idea de la libertad a debate nacional? ¿Qué consejos les daría y qué método podrían usar? En primer lugar, es que tienen que salir en medios, tienen que aparecer en radio, tienen que aprovechar cada espacio que se permita para hacerlo. En segundo lugar, es no desesperarse. Primero, no vas a lograr o no vas a alcanzar con la estrategia del 100% la totalidad de tus ideas. O sea, no vas a lograr que el 100% de tu realidad es lo deseable para otras personas. Tienes que ir poco a poco. O sea, el gradualismo ahí es deseable en temas. O sea, ya hablo de política en la esfera amplia, no solo partidista, sino en decidir, en actuar, en proponer. O sea, a eso también me refiero desde el punto de vista político, no solo partidista. Lo que quiero es que quede claro que por más esfuerzo que se ponga, si no se hace con una estrategia clara, si no se plantean objetivos claros, si no se establecen redes y canales suficientemente amplios para poder alcanzar a todas las personas que puedas, va a ser muy difícil que la influencia del pensamiento libertario alcance un nivel lo suficientemente alto como para que la gente le demande. Hay que aprovechar las nuevas redes, hay que aprovechar los blogs, hay que construir narrativas, hay que construir formas de interpretar una realidad que está ahí y que favorece la aparición de personas libertarias, o sea, que favorece la idea de que esto está mal, de que las cosas como se han hecho hasta ahora están mal. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que la gente vea al pasado, no digo Chávez, porque también hay gente que ve la cosa de Chávez como mejor época y dicen que bueno, que el problema es que aquellos que están gobernando hoy traicionaron al Chávez del pasado. Pero también me refiero a aquel pasado del pacto de punto fijo, por usar la categoría más conocida, eh, como una idea, una época dorada. Si es verdad que teníamos buenos estándares de vida, pero aquellos polvos trajeron estos lodos. Entonces, lo que se necesita es organizarse, que veo que lo hacen, participar, no solo en el terreno partidista, que también sería bueno, eh, sino también participar en espacios de opinión, ¿sabes? Eh,
programas de radio de la mañana cuando la gente va al trabajo y conduce al trabajo, programas de la radio al mediodía, eh, canales importantes y sobre todo sumar esfuerzos. Porque si tú aplicas la estrategia del atomismo, de que todas las personas pueden de forma libre, que está muy bien y es coherente con lo que planteamos, pero lo haces de esa forma tan disgregada, los esfuerzos se pierden. Siempre me recuerdo la anécdota que yo soy muy fanático de series y en particular de Juego de Tronos, donde uno de los personajes le pregunta a su esposa qué es más, 5 o uno. Y ante la pregunta básica, la esposa contesta 5. Y él abre su mano con la palma abierta y le dice 5. Y después la cierra en forma de puño y le dice uno. Y ahí le demuestra que es mucho más fuerte un grupo cohesionado, con capacidades claras, con una orientación clara, con objetivos claros, pero también sabiendo que primero necesitan trabajar en común, no porque se considere colectivista, no porque se busquen objetivos tales, sino porque así se mejora muchísimo el potencial comunicativo, la capacidad de actuar en la sociedad, se mejora muchísimo y también se va borrando esa idea de que los libertarios son tres gatos, ¿sabes? Cuatro gatos. En la medida en que se consiga una cierta organización, una organización básica que no requiere ni un verticalismo democrático de corte leninista, ni la injerencia en la vida privada de las personas, no, simplemente quienes quieran colaborar pueden hacerlo y estas son las cosas que planteamos, estas son las cosas de mutuo acuerdo, o sea, son decisiones comunes que se pueden tomar sin vulnerar la esfera privada de nadie. Yo creo que eso es algo que nos está faltando, que se ha empezado a borrar, que se está empezando a cambiar y que es muy positivo, pero que se necesita llevar a más. Se necesita, por ejemplo, crear tribunas de opinión, pero con impacto. No es que tres personas crean una tribuna de opinión digital, un blog, por llamarlo de alguna manera, y después otras tres en otro lado crean otro. No, lo ideal es que se organizase una tribuna, por llamarlo así, tribuna liberal, o tribuna libertaria, o trinchera libertaria, o guerrilla libertaria, lo que se les interese o lo que les parezca que sea mejor comunicar, pero que combine los esfuerzos de todos para llevar adelante un proyecto que sea espacio de transmisión de ideas y que cuando la gente pueda o quiera averiguar más, puedan encontrarlos. Pero la disgregación generalmente en lo que se plantea y lo que se trata de hacer desde el libertarismo es muy nociva, porque estamos siempre en esa tensión de que participamos, actuamos, decimos, o yo participo, yo actúo, yo decido. Entonces yo no quiero actuar en grupo porque no me interesa, porque yo soy individual. Eso está bien, pero ya cuando vas al terreno de influencia, al terreno de participación, al terreno político, no necesariamente partidista, como te digo, se requiere mucho más que el esfuerzo atomizado y muy separado de algunos cuantos. Por eso yo siempre celebro cuando aparece una nueva iniciativa, pero también me preocupa esa división que presencio, esa falta de objetivos comunes que los hay, pero que no fomentan o que se encuentran en un cierto rechazo en cuanto a favorecer una acción en la que todos tengan claras las metas, todos tengan claros los objetivos y todos tengan claro una cierta estrategia común que permita influir de mejor forma en la realidad que está presenciando Venezuela. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que ese entorno tan favorecedor como el que hay en Venezuela no haya posibilitado el accionar mayor de iniciativas liberales, libertarias? O sea, es complicado entender cómo en una sociedad tan depauperada, tan destruida, tan derruida por el socialismo de todas las corrientes, no permite, y es cierto que hay muchas limitantes, yo esas las entiendo, pero ¿qué es lo que está pasando? Que no estamos haciendo presencia, que no estamos siendo actores de importancia, que no estamos influenciando. O sea, yo lo que les diría es, organícense lo más posible sin que se vulneren los principios de nadie, trabajen lo más posible sin que se tengan que abandonar los objetivos individuales de nadie, pero tengan claras las metas, los objetivos y las estrategias que necesitan y que quieren lograr
O sea, que les van a permitir a ustedes alcanzar esa meta tan importante, esa visión que se pueda tener de una sociedad libertaria en Venezuela, o si no libertaria, en base a una estrategia gradualista, lo más libertaria posible en comparación con cualquier escenario que se pueda plantear ahorita en Venezuela. Porque lamentablemente el escenario que hay ahorita en Venezuela es, uno, la permanencia del chavismo en el poder por vías pacíficas, con la complacencia de la Mesa de la Unidad, con ciertas compensaciones como gobernaciones y alcaldías, o la permanencia del chavismo de forma violenta, lo cual sería terrible, porque pasarías a tener un entorno aún más represivo, con un cártel de la droga, con el narcoestado que prácticamente se ha implantado en Venezuela, y una posición sumamente limitada, con cada vez más vulneraciones de la propiedad privada, salvo de los que estén con el gobierno, homicidios, con cada vez más asesinatos, con cada vez más hurtos, con cada vez más problemas, y los liberales incapacitados porque vamos a terminar o se van a terminar aquellos que están en Venezuela obligados a sobrevivir, que es lo que está imponiéndose en Venezuela. Ya tú no te puedes preocupar de cosas o de lo que se pudieran llamar lujos. O sea, ya tú no puedes, o sea, tú consideras, por ejemplo, vacacionar un lujo. Tú consideras comprarte un bien de primera necesidad un lujo. Y eso es algo que no se ve en cualquier sociedad. Eso es algo tan denigrante para el ser humano, que favorece desde todo punto de vista la libertad de los ciudadanos. O sea, esos límites y controles que hay en Venezuela no se ven en prácticamente ningún otro país. Hay controles similares, pero no de ese nivel. Y son un entorno que favorece tanto el discurso de la libertad, que no hay excusa para no trabajar de forma más eficiente. Y esto, trabajar de forma eficiente, son colaboraciones sencillas, son colaboraciones como el activismo en redes sociales, como la difusión en medios de comunicación de algunas ideas. O sea, hay que llegar a un punto también de organización tal que quienes se hagan partícipes del movimiento libertario, que quienes quieran colaborar con el movimiento libertario, no son personas que no tienen carrera, no son personas que no están educadas, no son personas que no mantienen redes, son personas precisamente que tienen esas capacidades. Y una persona, por ejemplo, liberal, libertaria, que se interese en colaborar y que también, por ejemplo, tenga por profesión politólogo o economista o comunicador social, puede perfectamente poner a disposición de los intereses del movimiento de las ideas ese capital humano que tanto ha desarrollado. Son cosas que también requieren una cierta disposición de las personas a hacerse partícipes. Y hasta que no tengamos ese nivel de organización, no vamos a tener más influencia. Y hasta que no tengamos más influencia, no vamos a poder cambiar, así sea en algún porcentaje, lo que está precisando en Venezuela. ¿Va a cambiar Venezuela? Probablemente, pero no va a cambiar necesariamente en la dirección que nos gustaría a nosotros. Bueno, Eduardo, para ir terminando y te voy a hacer la última pregunta y es algo que me parece bastante interesante por tu conocimiento. ¿Cómo podrías tú ayudar a los distintos movimientos liberales, libertarios, e incluso a instituciones a ser más escuchadas en Venezuela o darles como un plan o los pasos que hay que dar para poder mejorar, como tú dices, y corregir los errores de los libertarios? Sí, a fin de cuentas, una parte importante es un tema de formación, es un tema de saber cómo te tienes que comunicar, hasta cómo te tienes que vestir según la ocasión. O sea, son detalles fundamentales, pero también hay un tema de organización. Yo siempre le he dicho a todos los amigos míos, a todas mis amigas que son liberales, libertarias, cónchale, que a mí me encantaría colaborar. O sea, yo aquí lo hago con partidos pequeños, lo hago con el Instituto Juan de Mariana, lo hago en cada oportunidad que tengo. Y quisiera agregar lo que te estaba comentando antes. No hace falta hacer una gran inversión de tiempo, de dinero y de esfuerzo en persuadir a la gente. Hay veces que en la cotidianidad tú te tropiezas con la señora que se pone a conversar contigo en el autobús, con la madre soltera o con la madre que está en el metro acompañándote en un viaje, con el vendedor de frutas, con el pescadero, con el que tú quieras, que te puedas encontrar. Tú puedes hacer una labor de andragogia, de comunicación con un adulto que tiene unas ideas y tiene una personalidad definida, para persuadirle de, si no convertirse en liberal libertario, si entender la importancia de cambiar las cosas hacia una visión un poco más como la nuestra. Fíjate tú qué me pasaba a mí. Yo trabajaba en política en 2011.
e hicimos una visita al mercado de Quinta Crespo allá en Caracas. Y me sorprendió, por ejemplo, que yo veía que cualquier comerciante de ese mercado entendía mejor el sistema de precios que la gran mayoría de economistas que yo había conocido en la Universidad Central de Venezuela, entendiendo que la Universidad Central de Venezuela tiene muchas limitantes en ese sentido, pero lo entendían mejor y ellos sabían la importancia de los precios y entendían la importancia. ¿Cómo no vamos a ser capaces de ir a esos espacios y hacerles entender de que hay una alternativa distinta a lo que está hoy en juego, de que hay una alternativa distinta? Eso por lo que quería agregar. O sea, eso es un escenario que está ahí. Pero también, en cuanto a ayuda, cualquier persona que quiera ponerse en contacto, que quiera recibir recomendaciones, que quiera incluso eh, discutir conmigo los tips o estrategias, planes de comunicación, incluso formación, yo estaría totalmente dispuesto. O sea, ahorita realmente nada me gustaría más porque como resido fuera de Venezuela, mi colaboración puede ser muy pequeña. Viendo eso, yo creo que no tendría ningún problema y creo que no lo tendría en cuanto a avanzarse para desarrollar una forma de comunicarnos y de retroalimentar un accionar que favorezca una mejor difusión de las ideas. Yo no tengo ningún problema, nunca lo he tenido sinceramente. Ahora bien, lo que sucede es que es difícil organizar a la gente y eso lo entiendo, es difícil pautar reuniones, es difícil comunicarse. Venezuela tiene el tema también de la conexión telefónica, la eléctrica ni se habla, ni hablar, pero por mí no hay ninguna limitante. O sea, yo sinceramente estaría más bien encantado de colaborar con cualquiera, contigo, con el movimiento libertario, incluso con cualquier otro movimiento que tenga interés en mejorar su comunicación y en mejorar la forma en que se relaciona y las estrategias que plantea para transformar una realidad que no nos satisface y no nos va a satisfacer probablemente nunca, pero en la que podemos convertirnos en actores fundamentales para su transformación hacia una mayor cercanía con lo que nos gustaría ser como sociedad o un entorno más libre. O sea, no hay, como te decía yo al principio, no hay que ver la cosa de que o es todo o nada, no. Los cambios sociales rara vez se producen completos como la gente lo quería o como los dirigentes lo desean. Más bien hay que entender que vivimos en una sociedad compleja, una sociedad con prejuicios, con ideas, que hay que trabajar. Pero ese cambio es posible, pero hay que entender de que si no se produce el 100% y se consigue un 20%, hay que estar contento con eso y avanzar a más. Pero no echar por tierra todo de forma tal de que si no se consigue el todo, yo no voy a hacer nada. Eso también, esa visión también hay que cambiarla, hay que conseguir y alegrarse de las pequeñas victorias, pero también saber que se puede seguir haciendo muchísimo con más esfuerzo y tiempo. O sea, yo no veo realmente el mundo girando en algún momento hacia el libertarismo, no lo veo. Es lo que me gustaría. Pero sí estaría contento con que al menos en gran parte hiciéramos cambios fundamentales para hacer un mundo más libre. No sé si hago entender bien lo que estoy planteando, pero yo creo que a diferencia de las izquierdas o de los comunistas, incluso los conservadores, ellos entienden de que ganan un 20% hoy y mañana van a tratar de ganar otro 20%. Nosotros a veces planteamos de que o es todo el 100% de lo que pensamos o es nada. Y eso incide en la forma en la que nos relacionamos. Es decir, si no eres 100% randiano, no eres liberal como yo, o no eres libertario como yo. Si no eres 100% austriaco, no eres libertario. Ese tipo de pensamiento es un pensamiento que recluye, que encierra y que hay que trabajar. Porque sí, puedes pensar eso, pero no es lo que le puedes comunicar a la gente. Porque la gente, como te decía hace rato, no tiene por qué ser un sabio en temas de economía austríaca, en temas de liberalismo político, en temas de anarquía. O sea, no tiene por qué saberlo. Pero lo que es importante es que tú que sí lo sabes, sepas comunicarle de una forma sencilla, coherente y real, que sea real, la forma en la que esa realidad que tú ves como ideal se convierte en algo concreto y útil para las personas que no la ven ni la conocen ni han escuchado hablar de ella. Entonces, de mi parte, o sea, siempre he estado dispuesto a ayudar, siempre he estado en la disposición de ayudar a quien lo solicita. De hecho, ocasionalmente converso con más de un venezolano que me dice, no, que cómo podemos mejorar esto. Estoy dispuesto y lo hago aquí de forma profesional. Pero yo, si te soy sincero, desde mi punto de vista, yo
creo y considero que nada me gustaría más que ayudar de alguna forma a que en Venezuela las cosas cambien o a que el movimiento libertario consiga una mayor influencia dentro de la opinión pública venezolana, que hay que afrontarla en temas generalmente, salvo en algunos países, somos bastante marginales en ese sentido, o sea, estamos muy al margen de lo que es importante para la sociedad, de lo que son los temas de importancia para la sociedad. Aquí en España también, en Venezuela ni se diga, pero también incluso en Colombia, incluso en Argentina, o sea, son países donde sí hay un movimiento, pero suelen ser bastante marginales y de poco peso dentro de la opinión pública nacional. Entonces, de mi parte, simplemente a disposición. Yo, la verdad es que no tengo ningún impedimento para colaborar con quien se interese, contigo, con el movimiento libertario o con cualquier liberal que no esté organizado. No hay ningún problema. Yo siempre dispuesto a ponerme en comunicación con esas personas y a responder de la forma más amena y completa lo que las interrogantes que tengan. Pero también es importante para no sentir que uno, digamos, invierte esfuerzos que no generan frutos, ver que también ese accionar se ve, a ver, encarnado en la comunicación, en las acciones, en las decisiones que van tomando las personas que obviamente se interesan por mejorar su comunicación. Eh, Eso es lo que te diría. Yo totalmente dispuesto y encantadísimo así como de hablar contigo hoy, de ayudar a cualquier persona que quiera hacerlo. Gracias, Eduardo. Un gusto haber hablado contigo. No sé si quieres dejar un mensaje a los libertarios, si deseas o no. Pues nada, yo les diría que lo primero es que se organicen, que se planteen metas claras y que por más difícil que esté la cosa en el país, si de verdad quieren hacer un cambio ya, tienen que esforzarse y a veces eso implica renunciar a ciertas cosas para alcanzar otras. Es un trade-off, es una elección y esa elección implica abandonar algunas otras. Yo creo que con organización, esfuerzo y con una mente clara, con mentes claras, por decirlo en forma plural, que tengan objetivos claros, yo creo que se puede lograr muchísimo más de lo que se ha logrado hasta ahora, que ya es bastante en una sociedad como la venezolana. Bueno, gracias, amigos. Ya saben, seguirnos en las redes sociales, comunicarse. En la descripción va a haber nuestras redes sociales y el modo y el correo de Eduardo Castillo, por si acaso quieren consultar algo con él. Y nos vemos en el siguiente programa. Gracias a todos.